Hola, mi nombre es Denis Paucarchambi y en este video nos gustaría a mi grupo y a mí hablar acerca de la elaboración de la política económica. Bien, primero empecemos por la definición. ¿Qué es la política económica? Cuando hablamos de política económica, nos estamos refiriendo a las acciones y las decisiones que toma un gobierno en el ámbito económico. Y cuando hablamos de gobiernos, no solamente hablamos del gobierno central, sino también de los regionales, ayuntamientos o empresas que dependan de alguno de estos. Todos los días podemos ver y escuchar, tanto en periódicos o en la televisión, información sobre la política económica. Por ejemplo, cuando escuchamos que el gobierno está tratando de impulsar la inversión pública o intenta limitar la subida de los impuestos, controlar la inflación o incluso tratar de mantener el precio del dólar estable. Por lo tanto, con las políticas económicas, lo que se busca es que el sector público pueda influir en la economía para que éste pueda mejorar, como por ejemplo, mejorar la producción y empleos en las empresas o incluso mejorar los precios en el mercado. A continuación les vamos a hablar sobre la importancia de la política económica. Es importante ya que ayuda a cada país en su desarrollo. Esta debe impulsar una mayor capacidad económica, lo que a su vez genera empleos y bienestar para el país. Por otro lado, establece criterios y recomendaciones para que las políticas monetarias y fiscales tengan efectos positivos sobre la economía. Además, analiza el desarrollo del nivel de los precios y los factores que lo determinan, así como la reducción de los precios, es decir, la deflación. Existen tres elementos básicos de la política económica. El gobierno, que es la entidad que se lleva a cabo la política económica, los instrumentos, que son medios o formas que actúa el gobierno, y los objetivos, que son fines que se desea alcanzar. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los objetivos de la política económica. Entre los objetivos de la política económica tenemos los siguientes. El crecimiento económico es organizar la economía de manera que la producción y el consumo sean altos. Uno de los indicadores para medir esto sería el PBI. Tenemos la estabilidad de los precios. Es evitar los procesos de la inflación y deflación, manteniendo el poder adquisitivo de la población y evitando la incertidumbre que genera las subidas y bajadas de los precios. En el equilibrio en el mercado internacional tenemos que mantener un buen nivel en lo que es la balanza comercial para evitar los golpes en la economía. Deberá incentivarse las exportaciones y disminuir las importaciones. En la redistribución de la renta, quizás uno de los más graves fallos que presenta el mercado, ya que su funcionamiento genera una redistribución desigual de la renta. Distribuir de manera equitativa los fondos asignados por el mercado a los ciudadanos, eso sería lo ideal, o lo que se espera en esta política económica. Generar empleo. Efectivamente, uno de los principales objetivos de la política económica debe ser conseguir la mayor parte de la población activa encuentre un trabajo, para así poder sustentarse. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar de quiénes aplican esta política económica. Y bueno, el Estado se vale de una serie de organismos o instituciones intermediarias, las cuales estos medios de instituciones se van a dividir en dos. Tenemos por un lado los medios directos y por otro lado los medios indirectos. Y bueno, en las instituciones directas o los medios directos son todos esos, o vamos a encontrar al conjunto de instituciones específicamente del sector público. Tenemos al Estado, a las comunidades, los ayuntamientos o también conocido como municipios. Aquí vamos a encontrar al alcalde, a los intendentes, ¿no? Y todos aquellos que integran, ¿no?, el municipio. También por otro lado tenemos, ¿no?, a los medios indirectos. Aquí se van a referir a todos los poderes o se refieren a los denominados poderes tácticos. En esta parte, en estos medios indirectos se encuentra la banca, los sindicatos, ¿no?, que son las asociaciones de trabajadores, y también están las asociaciones de empresarios, ¿no?, los cuales estos van a gozar de un amplio respaldo tanto económico como social. A continuación, yo les voy a explicar la parte de lo que es de los instrumentos de la política económica. Son 4 fases. Primero es la política fiscal, que su gestión se encarga el gobierno de administrarla porque está en sus manos del gobierno.
y quien controla los niveles de los gastos y los ingresos, como por ejemplo podría ser mediante las variables que pueden ver los gastos públicos, y también se encarga de mantener el nivel de la estabilidad en los países. La política monetaria. La política monetaria controla los factores monetarios, por ejemplo la masa monetaria y el tipo de interés, principalmente para garantizar la estabilidad del país, del precio y el crecimiento económico. La política exterior, del tercero, se refiere a la intervención de las transacciones de otros países, por ejemplo el tipo de cambio de moneda. Y otro tendremos el fomento de las exportaciones. Y el cuarto es la política de rentas. Su fin es lograr la estabilidad de los precios, controlando la inflación, y de esa forma tratar de evitar que los precios se disparen. Identificación de los sujetos activos. Para el estudio de la elaboración de la política económica hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. La política económica influye en la vida de los agentes económicos, pero siempre queda un margen de libertad para estos mismos. La opinión pública expresada a través de las encuestas muestra las preferencias de la sociedad respecto de los objetivos que se persigue y las demandas a ser satisfechas. Los políticos encargados de la política económica tienen en mente la opinión pública como un factor que influye en la posibilidad de alguna reelección. La existencia de limitaciones legales que restringen la actuación de los representantes en la hora de establecer medidas económicas.